Y como ya hemos platicado en otras ocasiones, sabemos que la Biblia pues no cayó del cielo. Ni vino un ángel a dársela en la mano a alguno de los papas en la larga historia de esta Iglesia católica. No, la Biblia tuvo un largo proceso de formación. Como nos lo dice la carta a los Hebreos ahí en el Nuevo Testamento, vamos a leer este pequeño fragmento que es del libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 2. Y nos dice así este pequeño texto. Dice, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien instituyó, heredero de todo, y por quien también se hizo el universo. Muy bien. Bueno, en este pequeño texto podemos rescatar cómo esta revelación nos está hablando del aspecto de la revelación. Dios habla, no nos está hablando del aspecto de la escritura, pero nos está hablando que Dios ha hablado desde tiempos muy prolongados, dice aquí, desde el pasado, en época de nuestros padres, por medio de profetas. Dios hablaba por medio de profetas en un tiempo antiguo. Y dice, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Esto es algo muy hermoso porque ya estamos descubriendo que Dios ya no usa a un profeta, a un hombre que tiene esta capacidad de ser un intermediario entre Dios y los hombres, un mensajero de Dios, sino que ahora Dios mismo habla por medio de su propio Hijo, de su propia realidad. O sea, el mismo Dios habla de sí mismo y por él mismo, sin intermediario humano. Bien, entonces lo que podemos sacar de esta pequeña nota es entender que, bueno, ha habido un proceso. Hay un tiempo en el que se van haciendo las cosas. Si nos vamos a nuestro catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 69, nos dice, ya más acercado a la idea que hoy queremos platicar, nos dice, Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Voy a repetirlo. Dios se ha revelado al hombre comunicándole gradualmente su propio misterio mediante obras y palabras. Aquí vemos a un Dios de los procesos, a un Dios de las etapas, un Dios que va poco a poco trabajando, no solamente revelándose, sino también va trabajando poco a poco en nuestras vidas. Si nosotros abrimos nuestro corazón, vamos a experimentar esta transformación en el poco a poco. Bien, entonces aquí vamos a descubrir, nos dice este catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 69, que Dios hace esta revelación gradualmente, ¿verdad? Se va comunicando gradualmente, va hablando de su propio misterio gradualmente, ¿usando qué? Pues Dios se revela a través de obras, de hechos, o sea, lo vemos, es un Dios que ha trabajado con realidades que podemos ver, pero también con palabras que podemos escuchar. O sea, esta es la clave de la revelación de Dios. Dios no es un Dios de palabras nada más, sino estas palabras Él las demuestra con sus hechos, con acciones, ¿verdad? Por eso es un Dios coherente. Ahí es donde nos falla a los seres humanos. A veces somos muy incoherentes porque decimos una cosa y hacemos otra. No, Dios no. Dios hace algo y eso que hace lo corrobora con sus palabras y lo que dice lo demuestra con sus hechos. Bueno, entonces esta es una primera idea. Es un Dios de procesos. Gradualmente va trabajando en el poco a poco, ¿no?
que las cosas se vayan realizando en un proceso. Pues lo mismo pasó con esta Biblia, con su palabra revelada que nosotros tenemos en nuestras casas, y vamos a descubrir y entender cuál es este proceso. Esto nos va a ayudar mucho a entender el valor de nuestras Biblias. Bien, vamos a encontrar en este proceso de elaboración de nuestra Biblia, que si recordamos, la palabra Biblia habla de libros, son libros. Entonces no es un solo libro, son muchos, es una biblioteca. Pero en la realidad, siendo más exactos, pues sí es un libro, no solo porque todos estos libros están ahí concentrados en un solo documento, en un solo libro, sino porque es uno su autor. Uno solo es su revelador. Cristo, palabra viva, palabra de Dios. Él revela y va inspirando a través del Espíritu Santo. O sea, en cuanto a eso, podemos decir, pues sí es un libro, aunque está conformado por muchos. Y estos muchos libros se fueron escribiendo en diferentes momentos de la historia. Porque a veces nos quedamos con la idea como si la Biblia hubiera llegado un autor, se hubiera sentado y hubiera empezado a escribir y hasta que termina, bueno, se edita, se imprime y bueno, es lo que conocemos y no. Hay un proceso muy largo en el que Dios se valió, ¿verdad? Que como nos dice el catecismo, comunicándose gradualmente, por etapas, durante el tiempo, poco a poco. Yo a veces me imagino, ¿no? Si el patriarca Abraham, que es de los más antiguos que tenemos en la Escritura, hubiera conocido lo que reveló Cristo, o sea, se hubiera quedado impresionado, impactado de la novedad de las cosas tan profundas que Dios no le comunicó a él en su época histórica. Dios en su época histórica le comunicó una parte, pero cuando llega Cristo es mucho más lo que se conoce, mucho más lo que se revela. Hoy, pues ya el patriarca Abraham, pues que es santo, que vive en la gloria de Dios, pues ya conoce todo, ya no se admira. Pero en el supuesto, ¿no? En el supuesto que Abraham conociera viviendo en el mundo lo que Cristo reveló, pues sí se hubiera impresionado. Bueno, entonces vamos a entender que este largo proceso de escritura de nuestra Biblia tuvo 3 etapas, 3 momentos. Vamos a distinguirlos mentalmente para entender cómo funcionó la Biblia. Miren, voy a enumerarlos. El primer momento es un momento de la revelación, un momento histórico, cuando los acontecimientos pasaron, ¿verdad? Los hechos históricos, el momento en que ocurren las cosas. Es el momento de la revelación y de los acontecimientos. Primer momento. Segundo momento es una etapa de tradición oral, donde se van transmitiendo las cosas gradualmente. Y un último momento, o tercer momento, es cuando estas cosas por fin se ponen por escrito y que después de que se conjuntan, después se agrupan, hoy las conocemos tal y como está la Biblia que tenemos en nuestras casas y que ojalá estemos leyendo asiduamente, como nos dice la Iglesia, una lectura diaria, aunque sean pequeños párrafos. Entonces decíamos que son 3 sus momentos del proceso de escritura. Y estos 3 momentos se vivieron en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo, aunque fueron diferentes en cuanto a los tiempos. Miren, vamos a entender. El primer momento, el momento de los acontecimientos históricos, el momento en que ocurre la revelación y también ocurren los acontecimientos que están narrados en la Biblia. Ahí en el Éxodo, en el Génesis, en el Levítico, Deuteronomio, en Reyes, bla, bla, bla. Bien. ¿Cómo vamos a entender este primer momento? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Antes de que se escribiera el Éxodo, el Deuteronomio, pues hubo un acontecimiento. La experiencia del pueblo con la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Verdad? La presencia de Moisés, un enviado de Dios. Es el momento de la liberación.
el momento en que los israelitas salen liberados de Egipto y que están 40 años en el desierto. Ese es el momento histórico que después, con el tiempo, quedará registrado y se plasmará y se escribirá con todos los detalles que hoy conocemos. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿cuál es el momento histórico del que habla nuestro Nuevo Testamento? Pues es Jesús mismo, Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba predicando en Galilea, allá en este momento, hace 2000 años, o cuando Jesús, ¿verdad?, eligió a sus apóstoles, ahí también en Galilea, o cuando Jesús estaba sanando al ciego de nacimiento, o estaba expulsando demonios. Ese es el acontecimiento histórico, es el momento de la revelación, es cuando están pasando los hechos. Aquí, por ejemplo, en el caso de Jesús, que Él es Dios, y que Él está transmitiendo estas verdades, estas revelaciones, podemos decir que estamos contemplando el Evangelio vivo. Jesús es Evangelio vivo. Él está anunciando de propia voz, ¿verdad? No hay intermediarios, no hay profetas, no hay hombres que estén transmitiendo el mensaje. Es Cristo mismo quien transmite el mensaje. Dios mismo nos habla tú a los hombres. Y esos son los evangelios. Por eso el catecismo nos dice que los evangelios son el corazón de toda la Biblia, de toda la escritura. Porque ahí tenemos nosotros el testimonio vivo, el testimonio directo de lo que Dios nos quiere decir. O como nos dice aquí el libro de Hebreos que leímos al inicio, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos ha hablado Dios por medio de su Hijo. Ok, bueno, entonces quedamos muy claros, ¿no?, con este primer momento. Es cuando pasan los hechos, pero cuando pasan los hechos no se está escribiendo. O sea, hay un acontecimiento histórico en el Antiguo o en el Nuevo Testamento con Cristo. Nos vamos al segundo momento en la historia, ¿no? Después de que pasan las cosas, bueno, la gente, el pueblo, la comunidad, se da cuenta de que ahí Dios se reveló, ¿verdad? Y eso fue tan impactante, este acontecimiento histórico fue tan impactante en sus vidas que lo memorizan, queda grabado en las memorias de todos. Y como saben que este acontecimiento es de suma importancia porque es Dios que se manifestó, Dios que se hizo presente, esto que ellos tienen en sus recuerdos, en su memoria, no lo olvidan. Y entonces se comienzan a usar unas técnicas de memorización que todavía hoy los judíos de nuestra época las siguen usando. Y estas técnicas consisten en repetir las cosas para no olvidar, pero también en esta técnica es por ejemplo, repetir con cierta cadencia, como si fueran los poemas, ¿no? Por eso los poemas los podemos memorizar más fácil, porque tienen rima. Entonces, cuando las palabras van sonando unas con otras, pues más fácil las memorizamos. Algo así usaban estos personas del Antiguo Testamento antes de que se escribiera para poder memorizar. O también hay una técnica del cantadito, ¿no? Van repitiendo la revelación, lo que Dios dijo, de una manera con un tonito como cantadito para no olvidar. Que es una técnica que usan hoy en publicidad para que un teléfono se memorice. Nos dicen este teléfono en la publicidad cantadito, ¿no? Entonces ya uno se aprende la tonadita y uno recuerda el número. Bien, ¿de qué otra manera memorizaba el pueblo? Bueno, pues a través de celebraciones y fiestas que se hacían en torno a ese acontecimiento. Por ejemplo, la cena pascual del Antiguo Testamento, pues que había una celebración importante, ¿no? Entonces el pueblo no olvidaba, porque en esa celebración se recordaba, se explicaba, se predicaba el acontecimiento. Bueno, esto es en cuanto al Antiguo Testamento, que se memorizaba y se transmitía oralmente de generación en generación. Y esto podemos recordarlo, por ejemplo, en las narraciones del patriarca Abraham,
que se dieron más o menos en el año 1950 antes de Cristo. O sea, nosotros estamos más o menos 4000 años de distancia. Entre Cristo y nosotros hay 2000 años, y entre Abraham y Jesucristo hay como otros 2000 años. A los historiadores más o menos lo ubican en el 1950 antes de Cristo. O por ejemplo Moisés, ¿no? Tanto Abraham no escribió nada. De Moisés sabemos que pudo haber escrito algo porque lo dice el mismo Éxodo, pero no se escribió todo. Y de Moisés, más o menos, vivió en el 1250 antes de Cristo. O sea, entre nosotros y Moisés hay 3250 años. O por ejemplo también el rey David, que el rey David vivió en el 1000 antes de Cristo. 1000 antes de Cristo. O sea, entre David y nosotros hay 3000 años. Bueno, pues estos personajes de los que estamos hablando del Antiguo Testamento, pues ellos no escribieron. Posiblemente tanto David o Moisés dejaron algunas notas, algunos párrafos o algunos fragmentos, pero realmente no escribieron libros, ¿verdad? Y estos fragmentos que escribieron pues estaban ahí custodiados, una época donde pues se veían estos documentos o pequeños fragmentos pues con gran devoción, ¿no? Y los custodiaban. Pero ¿qué era lo que imperaba en la época? Pues la tradición oral. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. ¿Cómo se dio esta tradición oral en el Nuevo Testamento? Pues muy fácil. Una vez que Jesús ascendió a los cielos, dejó a los discípulos, recordemos ese pasaje ahí en Mateo 28, donde dice, vayan a todo el mundo y prediquen la buena nueva y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer mandato de Jesús? Vayan y anuncien la buena nueva, anuncien. No dijo Cristo, escriban, no, anuncien. Así que los discípulos, los apóstoles muy obedientes, se dedicaron a ir a predicar la buena nueva, a anunciarla, transmitirla oralmente. Había una transmisión oral. Así que, ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos de esta transmisión oral en el Nuevo Testamento? Pues los apóstoles. Los apóstoles eran los custodios, los guardianes, los protectores de esta tradición oral. Y esta tradición oral es de donde surge después la escritura. Después se escriben algunas cosas, no todo. Como nos dice en el Evangelio de San Juan, si todo lo que hizo Jesús hubiera quedado escrito, no cabrían los libros en el mundo. O sea, nos quiere decir que Jesús hizo muchísimas más cosas, predicó muchas otras cosas, pero solamente unas quedaron escritas en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Así que las demás cosas que no se escribieron quedaron como una tradición oral, que después en la iglesia, por eso nosotros como católicos tenemos como muy importante la tradición oral, porque esta no toda quedó escrita. ¿Ya? Otra quedó ahí entre las enseñanzas de los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos de los apóstoles, que iban transmitiendo oralmente estas enseñanzas y que después en la iglesia pues quedaron dentro de los catecismos, y que por eso para nosotros es muy importante lo que dicen los padres de la iglesia. Estos santos, sabios, hombres de los primeros siglos, del siglo II, siglo III, siglo IV después de Cristo, hasta el siglo VII. Entonces, estos hombres pues enseñaban lo que ellos también iban recibiendo de tradición oral a través de los años. Miren, en el Nuevo Testamento, esta predicación de los apóstoles se da hasta que empiezan a morir los apóstoles y se ve la necesidad de escribir. Para esto, pues vamos a pasar a nuestro tercer momento. Hasta nuestro tercer momento, que es cuando ya se pone por escrito la Biblia. Algunos personajes de la Biblia, como Moisés, pusieron por escrito algunos fragmentos, algunos pedacitos, algunas cosas, o David, pero no pusieron nada organizado, no hicieron un libro así de principio a fin, eso no, sino fragmentos, pero eso sí, mucha enseñanza, mucha tradición oral. Así que después,
hubo personas que fueron recopilando, fueron juntando estos fragmentos de escritura y también fueron juntando la enseñanza oral y comenzaron a organizarla en escritura, empezaron a organizarla en libros. Nosotros sabemos que ya para el siglo X antes de Cristo, en periodo del rey Salomón, fundó centros de escribanos. O sea, eran grupos de escribas, de gente que sabía escribir, eran escribas reales que se dedicaban a recolectar tanto los fragmentos de escritos que por ahí andaban, pero también recolectar estas tradiciones orales y empezarles a dar forma y empezar a escribirlas en forma de libros. Estos escribanos, son los que le dieron el orden y la forma al Génesis o al Éxodo o al libro de Macabeos o al libro de Samuel. O sea, ellos son los que se dedicaron a darle la forma, recopilando lo que venía como una enseñanza oral, pero también en fragmentos que por ahí andaban pululando entre el pueblo. Ahora pongamos el ejemplo del Nuevo Testamento, ¿verdad? El ejemplo que pusimos es del Antiguo Testamento en época de Salomón. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? Bueno, pues en el Nuevo Testamento se empezó a escribir cuando las comunidades cristianas comenzaron a ver que los apóstoles, que eran los que transmitían la enseñanza de viva voz, pues se empezaban a morir o los empezaban a matar. Y era necesario que eso que ellos enseñaban se quedara por escrito para que no se olvidara. Esas enseñanzas del apóstol. Así que aquí hay una característica que tienen los libros del Nuevo Testamento. Estos libros deben de tener un origen apostólico, deben de traer un origen de una enseñanza de un apóstol. Si no viene un libro del Nuevo Testamento con origen de un apóstol, no vale, es chafa, se anula. Por eso no se aceptan los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos no tienen origen de un apóstol, no lo enseñó un apóstol. Es un evangelio que escribió una persona después de mucho tiempo y que por lo regular es una herejía o es un documento de buena intención, pero que no es una enseñanza de un apóstol. Lo importante es que un documento del Nuevo Testamento sea de un origen apostólico. O por ejemplo también, no era necesario que el apóstol se muriera. Tenemos el ejemplo de Pablo, que él se vio en la necesidad de escribir para transmitir la enseñanza a esas comunidades donde él ya había evangelizado y que ahora tenía la necesidad pues de volverles a enseñar o repasar algunas enseñanzas. Bien, bueno, pues así la Biblia tuvo un tiempo largo para ser escrita, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Si tomamos en cuenta, vamos a sacar fechas, fíjense, en cuánto tiempo se escribió la Biblia, en cuántos años tardaron en escribirla, vamos a ponerle fecha. Si tomamos en cuenta que estos escribas reales del rey Salomón comenzaron a organizar los libros del Antiguo Testamento, ahí por el año 950 a.C., que sería el siglo X a.C., y el último libro del Antiguo Testamento fue el libro que se escribió, es Sabiduría, en el año 50 a.C., pues ahí ya tenemos nosotros unos 900 o 1000 años de escritura, nada más del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento se escribió durante 1000 años. Ahora si nos vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se comenzó a escribir en el año 50 después de Cristo y fue Pablo. El primer documento del Nuevo Testamento que se escribió es la primera carta a los tesalonicenses. El siguiente documento que se escribió pudo haber sido la segunda a los tesalonicenses o el Evangelio de Marcos, ahí en el año 60 después de Cristo. Y después, mucho después, otros evangelios, después el Apocalipsis, ahí por el año 100 después de Cristo. Y se cree que el último documento que se escribió en el Nuevo Testamento serían las cartas de San Pedro por el año 150 después de Cristo. Así que ahí tenemos, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos un tiempo de 1100 años de pura escritura.
Fíjense, nuestra Biblia es un compendio de escritos durante 1100 años. Y lo asombroso es que esta Biblia realmente parece que tiene un solo autor, ¿verdad? Que es durante estos 1100 años condujo a tantos y tantos escritores que nos dieron una enseñanza lógica y coherente entre ellos. Muy bien, bueno, pues con esto terminamos el día de hoy